En esta oportunidad vamos a hacer un replanteo altimétrico en obras viales con calculadora Casio FX9860. En primer lugar, lo que debemos tener es nuestro cuadro comparativo de BMs corregidos, las cuotas de proyecto corregidos ya con las cuotas obtenidas con los cálculos de la nivelación cerrada de ida y vuelta. Ya teniendo las cuotas de replanteo, tenemos una planilla de control topográfico en el cual consiste en tener estos siguientes datos: la progresiva, del lado izquierdo la cota, pendiente. El sobreancho consiste en la distancia y el sobreancho que tenemos en las curvas. La distancia, corte o relleno, se refiere a cuando estemos en corte o estamos en un terraplén o relleno, que se puede llamar. La cota del eje es la cota del centro de la carretera. Corte o relleno es igual que esta. La distancia del lado derecho, el sobreancho, la pendiente y la cota. Estos datos vamos a cargar en la calculadora. Entramos a menú, en Stat, cargamos en la primera lista lo que son progresivas. En la segunda lista vamos a cargar las distancias que nos tiene aquí en la planilla del lado izquierdo. Distancias del lado izquierdo. ¿Qué quiere decir estas distancias? La distancia del eje al hombro izquierdo. Estas distancias. Cargamos la distancia de todo el tramo que vamos a replantear. En el tercer listado cargamos la pendiente con el signo que tiene que ponerse, que nos manda en la planilla. Luego en la lista 4, la cota del eje. Las cotas del eje vamos a insertar en la calculadora tal cual que nos manda. Pendiente del lado derecho. Estas pendientes, así como manda, como sus signos positivo o negativo, vamos a insertar en la calculadora. Luego, por último, la distancia que nos manda en el lado derecho. Una vez ya cargado todos los datos requeridos, volvemos con esta tecla a menú. Vamos a programas. Este es un programa para nivelación o replanteo altimétrico en obras viales. Entramos con Excel. Ahí nos dice, ¿no?, para poder replantear en base, subrasante. Ponemos Excel. Ahí nos pide cota del BM. Como yo ya tengo un cuadro comparativo y voy a empezar de la progresiva 0, este es mi BM1, esta es la cota. Yo digito la cota que me manda en el BM1. Pongo Excel, lectura en vista o lectura vista atrás en el BM1. Mi lectura en campo es 2.646. Ahí me da la altura del instrumento, o me calcula la calculadora. Ahí me dice capa de espesor. ¿A qué se refiere con capa de espesor? Se refiere a que tenemos en las obras viales, trabajamos por capas que son la subrasante, subbase y base.
lo que nosotros vamos a ejecutar es la base granular. Ya con eso vamos a finalizar la carpeta. Ahora lo que vamos a poner nosotros en capa de espesores, la altura de esponjamiento del tipo de material. Quien nos va a dar ese porcentaje es laboratorio, el ingeniero de suelos. Nos va a dar un porcentaje de esponjamiento y nosotros lo vamos a calcular por la altura de nuestra capa que tenemos. Bueno, en esta oportunidad tenemos una capa de 15, ¿ya? Y mi esponjamiento es de 30%. ¿Qué quiere decir? El 30% de 15 centímetros es 4 centímetros y medio. Sumados más 15 centímetros serían 18. Pero aquí me piden capa de espesor solamente el porcentaje en centímetros. ¿Qué quiere decir? Que voy a poner 4 centímetros y medio de espesor, de esponjamiento. Distancia intermedia. ¿Qué quiere decir? Del eje de la carretera al hombro izquierdo tengo una distancia. Del eje de la carretera al hombro derecho tengo una distancia. La distancia intermedia me dice del eje a cuánta distancia quieres que sea una distancia para que te calcule. Yo le voy a poner 1,80 m. ¿Para qué? En todo el trayecto de la carretera me va a calcular del eje a 1,80 m una lectura. ¿Para qué? Para hacer una quinta plantilla. Cuando nosotros trabajamos en obras viales vamos a hacer la quinta plantilla. Para hacer eso necesariamente tenemos que tener 5 lecturas en una progresiva, que son eje, medio, izquierdo, derecho, intermedio izquierdo, intermedio derecho. Vamos a poner, como tenemos aquí solamente 3,52, vamos a redondear y vamos a poner ya una distancia de 1,80. Nos dice progresiva nivelar. Como ya tenemos cargado en stat todos los datos que tenemos en la planilla, vamos a poner una progresiva, un ejemplo, progresiva 10 o 0 más 0, 10. Aquí nos calcula o nos dice, ¿no? La progresiva 10, la cota 67.861. Vamos a verificar la progresiva 10. Aquí en la progresiva 10 nos dice 67.816. Esta cota es cota ya compactada o cota ya finalizada. Aquí tenemos una cota que es diferente, que está a 4 centímetros y medio más. ¿Qué quiere decir? Está con el esponjamiento. ¿Para qué yo hago esto? Para que cuando yo pongo con el esponjamiento, el rodillo que va a pasar va a compactar y vamos a tener que llegar a esta cota. Por eso aquí nos manda la cota ya sumado la capa o el espesor de esponjamiento. Aquí nos da la lectura en el lado izquierdo, lectura en el eje, lectura en el lado derecho. Y lecturas intermedias del eje a 1,80 m, como hemos digitado en la configuración. Ya teniendo estos datos, nosotros podemos hacer el emplantillado de la quinta plantilla teniendo solamente las lecturas. Nos hace más metódico, más rápido los cálculos para poder hacer ya una manera más eficiente, más rápido los trabajos
del emplantillado. Podemos trabajar hasta con 3 miras. Luego, para poder hacer la siguiente progresiva, solamente ponemos Excel. Aquí nos dice progresiva siguiente, progresiva anterior. Yo puedo emplantillar hasta donde me dé el nivel y puedo verificar con la progresiva anterior que me dice 2. Un ejemplo. Siguiente 1. La siguiente progresiva aquí me cambia, ¿no? Va a ser la siguiente progresiva 40. Así sucesivamente. Y si quiero verificar, solamente pongo 2. Excel 2. Y así verifico. Ahora, ya he hecho los puntos, ya he emplantillado, quiero hacer un punto de cambio. Lo que tengo que hacer es Excel. Aquí me dice cambio. Pongo el número 3. Lectura adelante. Voy a tener una lectura. Digamos un ejemplo que he terminado de emplantillar en la progresiva 20. En la progresiva 20 para adelante ya no puedo ver. En la progresiva intermedia entre el 20 y el 30 voy a poner un clavo o un fierro en el cual no se mueva para hacer mi punto de cambio o llamado el PC. En el PC, encima del fierro, tengo una lectura de 1.598. Esta es mi lectura en el punto de cambio. Esta es la cota de ese punto de cambio de ese PC. Ya una vez hecho el punto de cambio, en vista adelante ya tengo la cota, apago mi calculadora y me estaciono en la siguiente más o menos equidistante, o para ganar mayor altura me estaciono. Ya adelante aproximadamente, si es en terreno llano o terreno ondulado, ya viendo el terreno uno se estaciona. Ya una vez estacionado el equipo o el nivel de ingeniero, enciendo la calculadora y aquí me dice cuota de cambio, ya me dio, ¿no? Pongo simplemente Excel. Aquí me dice cota de cambio. Como es esta misma cota, esa misma cota. 67,937. Con Excel me pide la lectura de vista atrás del punto de cambio. Yo tengo una lectura en campo de 1.643. 1.643. Como Excel me dice que yo me he quedado en la progresiva 20. Es cierto, me quedo en la progresiva 20. Yo voy a tener que replantear la progresiva 30 ya. Pero quiero verificar la progresiva 20 si está bien lo que he emplantillado. Pongo 20. La progresiva 20, aquí en mi planilla, me dice esta cota, 67.866. ¿Ya? Y esta mi cota, como ya sabemos, es más la altura de esponjamiento que me da esa cota. Esta lectura yo verifico en las plantillas ya emplantilladas en campo, verifico mis cotas o verifico las lecturas ya poniendo mi mira encima del emplantillado que se hizo en la progresiva 20. Una vez verificado, sigo con el emplantillado de la misma forma que venimos haciendo. Excel 1, Excel 1, así sucesivamente. Con eso terminaremos lo que es el replanteo altimétrico en obras viales. Tenemos una opción más aquí, el check. El check, ¿qué quiere decir? El check nos da
a que nosotros podemos poner puntos auxiliares o BMs auxiliares cuando nosotros estamos en proceso de emplantillado. Como por ejemplo, check, el número 4, yo pongo, digamos, monumento en ya sea una roca, un acero o un BM auxiliar monumentado con acero y concreto. Pongo mi mira, pongo una lectura, un ejemplo de 2.346, me va a dar la cota de ese BM. Con el check hemos obtenido la cota en la que hemos leído en el BM auxiliar. Podemos seguir con el emplantillado que estamos ejecutando. Proseguimos siguiente, así sucesivamente. Posterior, de repente, igual podemos monumentar un BM auxiliar, hacemos lo mismo. Check, una lectura en ese BM auxiliar que hemos monumentado, ponemos, y así sucesivamente. Para salir de esto, anotamos esta cota. Para salir ponemos Excel 1 para proseguir con la nivelación. Así sucesivamente avanzamos con el emplantillado. Gracias.